El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vamos a la palabra de hoy en Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 22. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Empezamos el mensaje de hoy en el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. De este versículo vamos a enfocarnos en la palabra gobernador, porque si bien en lo natural entendemos de lo que se trata este pasaje, lo principal es entenderlo en lo espiritual, y por lo mismo debemos escudriñar dado el alcance que tiene. La palabra gobernador viene de la palabra hebrea shelet, que significa gobernador, poder, señor, y del griego hegemón, que significa líder, persona principal de una provincia, gobernador, príncipe, es decir, el que tiene potestad o dispone libremente de una cosa. De alguna forma todos somos gobernadores, algunos gobernadores de la iglesia, es decir, líderes de la iglesia física, y otros gobernadores de su casa. De hecho, cuando Dios el Padre creó a nuestros padres Adán y Eva, les dijo en Génesis capítulo 1, versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio potestad de gobernar la tierra. Claro que al final eso no pasó por el asunto de la desobediencia hasta que llegó Jesús y restituyó aquello para los que creen en Él. Pero los que están en el mundo también tienen el libre albedrío de gobernar su vida, es decir, en lo natural para los que están en el mundo y en lo espiritual para los hijos de Dios. Seguimos en el versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Es interesante saber que Barrabás significa hijo de Abba, es decir, hijo de padre, descrito como ladrón según Juan capítulo 18 versículo 40, insurrecto y homicida, según Marcos capítulo 15 versículo 7 y Lucas capítulo 23 versículo 19. Seguimos en el versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? De alguna manera Pilato ofreció la oportunidad de salvar a Jesús según la costumbre de liberar a un preso con ocasión de la fiesta de Pascua, aunque se dice también que Barrabás sería hijo de un famoso doctor de la ley, no conectado con los sediciosos, pero que había sido capturado en el tumulto junto con ellos. Esto explicaría la disposición de Pilato a exponerlo como candidato a la liberación, lo que nunca haría con un rebelde condenado, porque se sabe que Pilato era un hombre de carácter inflexible, tan implacable como obstinado, sin retroceder ante nada. El historiador romano Tácito no conoció a Pilato, pero lo describe como arbitrario y despiadado. Es posible que fuera durante una de estas grandes fiestas que Pilatos derramó la sangre de algunos galileos en la zona del templo donde se ofrecían los sacrificios. Dice Lucas capítulo 13 versículo 1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos
que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilatos no era un ingenuo, nadie es gobernador siendo ingenuo. Astutamente quería estar en paz con Dios y con el diablo, como dice esta frase conocida, así como los que están en el mundo y también en la iglesia. Los mundanos no quieren servir a Dios y se crean su propia justicia. Quieren hacer el bien, pero sin aceptar a Cristo como su Salvador. Pero sabemos que la palabra de Dios dice otra cosa. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También para los que han aceptado a Cristo, pero que no se ve sus obras o el fruto de ellos. Para ambos casos, dice Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 19. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Como ven en el versículo 18 de Filipenses, está diciendo que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz, y no se está refiriendo al mundo, sino a los creyentes que al parecer se desviaron. Seguimos en el versículo 18 de nuestro texto principal, porque sabía que por envidia le habían entregado. Como les había mencionado, en su astucia y también en su razonamiento, Pilato sabía que todo esto era un espectáculo absurdo. Pilato sabía que por envidia que los fariseos habían entregado a Jesús. Él se dio cuenta de tanto ensañamiento con Jesús. Dice Lucas capítulo 23 versículos del 1 al 7. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo que es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahora, ¿qué le envidiaban los fariseos a Jesús? Le envidiaban la excelencia de obras, lo bueno que era con su prójimo, y sobre todo por el amor que tenía y brindaba. Y es increíble cómo los doctores de la ley, los fariseos, los escribas y todo lo que estaba en el templo se maravillaban de él a sus 12 años, de su inteligencia y sus respuestas. Lucas capítulo 2, versículo 47. Pero cuando Jesús los confrontaba con la verdad, lo querían matar, lo querían despeñar. Lucas capítulo 4, versículo 29. Así también pasa hoy en día en muchas iglesias, cuando alguien se convierte y muchos se admiran por los dones que Cristo les da, pero cuando empiezan a predicar la verdad, encuentran fuerte oposición, sobre todo los que no escudriñan la palabra, o por los carnales. Bien dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 6.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 19 de nuestro texto principal. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No solo las voces que lo confrontaron eran lejanos, sino también cercanos, como la voz de su mujer, quien tuvo miedo por los sueños que había tenido. Y aunque no sabemos qué sueño tuvo, sí podemos deducir que fue algo que le causó espanto, tanto que le envió el mensaje a su marido, sabiendo que él estaba ocupado con sus asuntos públicos. Así también hoy en día, los de afuera no dan su corazón a Jesucristo por el que dirán, incluso de sus más cercanos, y también los de adentro, refiriéndome a los de la iglesia espiritual, no tanto a la física, que oyen voces de sus cercanos para no servirlo con todo al Señor. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Sabemos los hijos del Señor que tenemos las dos naturalezas en nosotros, lo carnal, el cuerpo físico y lo espiritual. Pero muchas veces se prefiere soltar lo carnal que lo espiritual. Hay personas que tratan de justificar su manera de vivir diciendo que debido a la debilidad de la carne, hoy en día no se puede ser fiel a Dios. Ellos entienden que el problema o la razón de su situación personal es externa a ellos. Por ejemplo, los programas de televisión, el internet, los compañeros de trabajo, escuelas y otros. Pero la realidad comienza por y en nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Tenemos que comenzar aceptando como realidad que el problema se origina en nosotros mismos, y debemos dejar de tratar de justificarle a Dios, la razón por la cual no podemos vencer nuestros deseos carnales. La palabra de Dios nos señala que los deseos, pasiones y placeres de la carne tienen como resultado final la muerte y separación de Dios. Dice Santiago capítulo 1 versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. También nos menciona que no combatir esos deseos hace que la carne y el pecado nos esclavice. Dice Juan capítulo 8 versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No permitamos que el pecado y los deseos de la carne reinen en nuestros cuerpos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos obedecer a la palabra de Dios cuando dice en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Debemos mostrar la virtud de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es paulatino, tampoco esperemos que alguien recién convertido muestre eso, pero sí alguien que tiene más de 15 años en el Evangelio, que ya debería estar dando frutos. Eso va a depender de si estuviste plantado cerca de corrientes de agua, de la palabra del Señor, o fuera de ella. Bueno, volvamos a nuestro texto principal en el versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Muchas veces se suelta al Barrabás interno, estoy hablando de los que son cristianos, los que tienen el Espíritu de Dios. Los del mundo, ellos no pueden controlarlo aunque quisieran, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda la verdad. Aunque mirándolos del exterior, muchos no cristianos lo controlan mejor, inclusive que los propios cristianos, que con sus hechos dejan mucho que desear. Son empujados por el mundo, haciendo las cosas del mundo, rebelándose contra la santa palabra de Dios, cuando lo que se tiene que hacer es mostrar las virtudes de Cristo. Y vamos ahora al versículo 22, donde vamos a centrarnos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado.
Aquí Pilatos hizo esta pregunta hace 2000 años, pero la pregunta es tan actual y tan pertinente hoy como lo fue entonces. Esta pregunta es una pregunta personal. Usted, como Pilatos, debe contestarla. Y no se está refiriendo acerca de otra personalidad, no se está refiriendo acerca de otra denominación, se está refiriendo acerca de uno que declaró ser el Hijo de Dios. Todos donde estemos contestaremos esta pregunta de una u otra forma, ya sea vocalmente o por nuestras acciones. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pilatos tenía que hacer algo con Jesús. Él se enfrentaba con el inevitable, ineludible Jesucristo, y también usted. Pilato estuvo cara a cara ante Jesucristo, y Jesús le dijo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesucristo y Pilato estuvieron frente a frente, y vean algo importante. Dice Juan capítulo 18, versículos del 37 al 38. Les dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. ¿Se han dado cuenta que Jesús nunca responde directamente con una afirmación o una negación? Algunas veces responde reprendiendo, otras con un escrito está, y otras veces con otra pregunta. ¿Pero por qué? Recordemos, Él es el Verbo, Él es la palabra de Dios. Vino como Cristo, y en la tierra su nombre era Jesús. Cuando se une el Verbo con el cuerpo físico, entonces es Jesucristo. Las palabras no son de Él, son del Padre. Dice Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por eso Pablo, cuando mencionaba en su interior, decía en Cristo, que significa ungido de Dios. Él lo dice en Jesucristo. Pablo dice estar en Cristo, porque Pablo, desde que conoció al Señor, fue todo obediencia. Vea Hechos capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, fíjense en algo de lo que acabamos de leer en Juan capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Pilato estuvo frente a la verdad. Pilato tuvo la oportunidad de entregar su corazón a Jesucristo. Es más, Pilato preguntó sobre lo que era la verdad. Pero Pilato no se quedó para escuchar la respuesta, no quiso conocer la verdad, sino que se fue nuevamente con los religiosos. Ahora, no solo hubo voces que lo confrontaron, sino también hubo valores que lo controlaron. Había ciertos valores que estaban moldeando a Pilato. Uno de ellos era la opinión pública. La palabra de Dios nos dice que Pilato permitió que Jesucristo sea crucificado porque él quería mantener a la muchedumbre contenta. Vea Marcos capítulo 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Es decir, a fin de mantener contento a la multitud. En Lucas capítulo 27, versículo 24, dice: para prevenir un alboroto. Fue la opinión pública la que estaba empujando a Pilato en un molde. Y algunos de ustedes, los que están afuera, tienen temor de entregar su corazón a Jesucristo, porque piensan que serán el hazmerreír, tal vez en el trabajo, en su negocio, quizás en la universidad o en el hospital. Las personas lo mirarían diferente. Usted ya no encajaría en su grupo social. Pero hubo otra presión que lo moldeó, no solo la opinión pública y la popularidad, sino que había algo más, la posición y la posesión. Verá, Pilato tenía un trabajo muy cómodo. Él contaba con todos los lujos y comodidades que un gobernador romano llega a poseer. Por un momento Pilatos quiso soltar a Jesús, pero los del concilio lo chantajearon con César.
según Juan capítulo 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se pone. Fue así que Pilatos razonó. Probablemente pensó que perdería su posición y sus posesiones, y Pilato tomó la decisión de crucificar a Jesucristo, porque era como una hoja que se movía para donde soplaba el viento. Y aún hay personas así hoy, que prefieren que Jesucristo sea crucificado antes de dejar su posición y sus posesiones. Mas lo principal que moldeó a Pilatos no fue la opinión pública, ni la posición ni las posesiones, sino el orgullo. Pilato era un ególatra, lleno de sí mismo. Él dijo a Jesús en Juan capítulo 19, versículo 10: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? A lo que Jesús le contestó en el siguiente versículo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, que nos da la seguridad para los que estamos en Cristo. Es decir, si estás obedeciendo a sus mandamientos, si tienes una comunión fuerte con Él, no hay diablo, no hay nada que pueda arrebatarle de su mano. Y lo otro, una fuerte advertencia de que si conoces la sana doctrina y lo entregas a lo carnal, mayor pecado tiene. Por tanto, si alguien está en eso, es mejor arrepentirse y humillarse, porque si te recogió de lo que nada valías, mejor aún si puedes reencontrarte nuevamente con Jesús. Pero la decisión tiene que salir de adentro, algo que Pilatos no hizo. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Así de cerca también están muchos de entregar su corazón al Señor, pero las muchas voces los detienen al hacerlo. Aún más, muchos van a las iglesias para de alguna manera calmar su conciencia, pero lo real es que no quieren comprometerse de lleno con el buen Salvador, y se lavan las manos, lo mismo que hizo Pilatos en el versículo 24 de nuestro texto de hoy. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Es interesante saber que Pilato haya realizado este gesto, ya que el lavatorio de las manos, como expresión de inocencia pública, es una costumbre judía, establecida por Moisés y ordenada en el Antiguo Testamento. Según esto, la sangre derramada de una persona inocente tenía la propiedad de manchar no solo al culpable, sino a cuantos se cruzaban con el muerto, e inclusive a donde se había cometido el crimen. Por eso Moisés ordenó que cuando en una ciudad se descubriera un cadáver y no se pudiera identificar al malhechor, los dirigentes debían reunirse junto a un río y lavarse las manos. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 6 y 7. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. También el libro de Salmos habla de esto, del lavatorio de las manos. Dice Salmos capítulo 26, versículo 6: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Aquí David se refería en hacer el bien, en obrar bien, porque ya andaba en su verdad, según Salmos capítulo 26, versículo 6, y no como hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal, que está en Salmos capítulo 26, versículo 10. Es decir, lavarse las manos es hacerlo en inocencia y andando en la verdad. En cambio, Pilatos se lavó las manos no andando en la verdad, cosa muy distinta. Pero lo cierto es que él quería permanecer neutral. Y sí, es cierto que Pilatos no escupió el rostro de Jesús. Es cierto que no fueron las manos de Pilatos que desgarraron la barba de su cara. Es cierto que él no sostuvo esa vara con la que desfiguraron su rostro. Es cierto que no fue Pilatos que
que tuvo el martillo que clavó esos duros clavos en las palmas temblorosas de Jesús. Es cierto que Pilato no sostuvo la lanza que atravesó su costado, pero la eternidad mostrará la decisión de Pilato de no decidir. Fue la peor decisión de todas, porque Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 23, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Y Pilato pensó que al permitir que la muchedumbre decidiera entre Jesús o Barrabás, que de algún modo podría lavarse las manos, que de algún modo él podía ser neutral en todo este asunto, pero su decisión de no decidir fue la peor decisión que él podría haber tomado, porque decidió contra el Señor Jesús y permitió que Jesús fuese crucificado. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Es interesante esta respuesta del pueblo, porque era un precepto legal frecuente en el Antiguo Testamento que indicaba quién era la persona que debía de asumir la responsabilidad de un delito y sufrir el castigo correspondiente, que era la muerte. Levíticos capítulo 20, versículos del 9 al 13. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre estará sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dice también 2 Samuel capítulo 1 versículo 16, y David le dijo: «Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová». Y 2 Samuel capítulo 3 versículo 29, cuando David supo después de esto, dijo: «Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan». Vea también Jeremías capítulo 26 versículo 15. «Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos». Entonces, queda claro que la muchedumbre presente en el juicio de Jesús asumió la responsabilidad de su ejecución. Y lo interesante es que ellos no utilizaron bien este precepto, porque cuando alguien invocaba el castigo de sangre, lo hacían sobre la cabeza de otro, de un tercero, nunca sobre la propia. De eso también habló Jesús en Mateo capítulo 23 versículos del 33 al 39. «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación». Jesús le estaba diciendo que en toda la historia del pueblo de Dios, de los justos desde Abel hasta Zacarías, el último hasta el momento en que Jesús estaba manchada de crímenes y muerte de inocentes, y esa sangre clama al cielo. Dice Génesis capítulo 4 versículo 10, «Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra», exigiendo un justo castigo, y hemos visto desde entonces todo lo que le ha venido al pueblo judío. Ahora bien, el mensaje de hoy, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?, va para todos. Y así como la espada tiene dos filos, también la palabra de Dios corta tanto para arriba como para abajo. Es decir, primero para los que no han aceptado a Jesús como su Salvador,
Cuando delante de ustedes se predica el Evangelio, cuando estés frente a frente con la verdad, con la palabra, ¿qué harás con él, con Jesús? ¿Vas a aceptarlo o vas a rechazarlo? El mismo Dios Todopoderoso te dice que escojas la vida en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tienes que decidir porque la decisión más importante que cada uno ha hecho o hará es aquella relativa a su destino eterno. Porque la vida aquí es limitado. Nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Porque cada uno vivirá en alguna parte para siempre, sin fin. ¿Dónde vivirás para siempre? Es absolutamente trascendente. Hay dos opciones: el infierno y el castigo eterno, o el cielo y el gozo eterno. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice también Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un camino para ser salvo. Hay solo una persona que es el Salvador, y la fe en Cristo es requerida para la salvación. Escuche lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y segundo, para los que han aceptado a Cristo, pero que no están librando las virtudes de Cristo, sino que están librando lo carnal, lo barrabás que uno tiene dentro. Hermanos, lo espiritual tiene que sujetar a lo carnal y no al revés. Recuerden Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No solo angosto la puerta, sino también el camino.